Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición en este canal, su canal Monitor Político, y en esta edición vamos a seguir tocando el tema de la presión migratoria que se está viviendo en Estados Unidos y que está ejerciendo Donald Trump de una manera totalmente desproporcional en términos de lo que puede generar, los efectos políticos y sociales que puede generar tanto a nivel interno en Estados Unidos, pero más que todo a nivel externo, porque se está produciendo una migración reversa forzada, sea por la coacción migratoria, administrativa e incluso penal y legal de la administración Trump, pero también una coacción que de alguna manera se basa en una política de Estado basada en el miedo, en hacer y ejecutar deportaciones expeditas y eliminar toda vía de regularización en Estados Unidos o todo mecanismo migratorio que permita ganar tiempo para que la población migrante tenga que verse obligada a irse. Ahora, de manera puntual hay varios aspectos, varios puntos que hay que tocar y uno por uno iremos desgranando y analizando rápidamente qué significa de una manera clara y concisa, pero también muy precisa, qué representa cada uno de ellos. El primer punto, el primer dato es que 1.500.000 migrantes han regresado a sus países de origen desde Estados Unidos, es decir, según la administración Trump, aproximadamente 1.500.000, entre 1.500.000 y 1.600.000 han decidido autodeportarse, pero no está claro si esta cifra también incluye a los que han sido deportados, tomando en cuenta que, por ejemplo, a países como Venezuela ya van unos 16.000 deportados directamente en vuelos de deportación desde Texas hasta Caracas, y la cifra que da el gobierno es de 1.6 millones, o lo que es igual a 1.600.000 migrantes que han decidido volver a sus países. Esto publicado por la cadena Fox News, muy alineada con Donald Trump, pero sin duda alguna esto demuestra que ya se está logrando, al menos desde la administración Trump, el objetivo de expulsar o de sustraer, de restar más de 1 millón o 1 millón de migrantes por año para lograr un total de 4 millones o hasta 5 millones de deportaciones en los 4 años de Donald Trump, tomando en cuenta que le quedan 3 años en el poder, 3 años y 2 meses por estos últimos 2 meses de este año 2025. Ahora, esto desde el punto de vista de la propaganda trumpista puede ser una cifra inflada. Los números actuales indican que, de alguna manera más objetiva, el número de deportaciones podría llegar a aproximadamente a unas 300.000 o 400.000 este año, en el mejor de los casos para la administración Trump, pero hay que tener en cuenta que se está acelerando también la maquinaria de deportaciones y ya es una política sistemática en la que el Estado está invirtiendo en la policía migratoria, que es el ICE, y así poder acelerar todo ese proceso y hacer que se produzcan más detenciones, pero que eso sirva como un efecto expansivo, una onda expansiva que haga que los migrantes tomen la decisión de salir voluntariamente. Otro punto muy importante es que se están dando casos, y esto lo recabo con testimonios de abogados consultados en diversas entrevistas en medios de comunicación en Estados Unidos, sobre todo medios hispanos. Está sucediendo que USCIS, el Departamento, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, está rechazando todas las solicitudes de asilo de quienes entraron de manera ilegal, es decir, que entraron por la frontera, y está aceptando y procesando solo las solicitudes de asilo de quienes entraron legalmente, es decir, con una visa, por vía aérea, por aeropuerto. Esto, por supuesto, representa también otro componente de la política migratoria de Trump. Recordemos que la política migratoria del Make America Great Again, además de que es una política aislacionista, es una política que tiene varios componentes y varios mecanismos de coacción. Es decir, varios mecanismos que presionan al mismo tiempo por distintas vías a los migrantes para que estos no tengan más remedio que irse del país o
arriesgarse a quedarse con el muy probable destino de ser deportados, de ser detenidos y deportados. Entonces, al darse de esta manera, las solicitudes de asilo que están siendo aceptadas solo son las de asilo afirmativo, de quienes entraron de manera legal y someten sus solicitudes a la Oficina de Migración, mientras que las solicitudes de quienes entraron de manera ilegal están siendo desestimadas. Ha habido un importante aumento de casos de asilos desestimados, y una desestimación o un dismissal, como se conoce en inglés, implica posteriormente una cita en corte, porque el caso o la desestimación es remitida a la Corte Migratoria para que el juez tome una decisión luego de convocar o llamar a una cita al migrante, al solicitante o al ex solicitante cuya solicitud de asilo fue desestimada, y allí el juez decida si darle algún tipo de prórroga o posponer esa cita, o establecer una orden de deportación que lleve al migrante a ser detenido. O también se está dando el caso en el que agentes de ICE esperan en las cortes de migración a aquellos cuyos casos han sido desestimados o llamados a una cita de corte migratoria para luego ser detenidos y removidos a través de un proceso conocido como deportación expedita, del cual se vale la administración Trump para lograr deportaciones en tiempo récord, bajo el pretexto de que quienes entraron de manera ilegal no tienen derecho a una fianza y por lo tanto no tienen derecho a salir en libertad condicional, quedándose con posibilidad de pedir asilo y así ser removidos de manera inmediata prácticamente. Y esto también está amparado para la administración Trump en la reciente sentencia de la Corte de Apelaciones que deniega fianza o el derecho de fianza para los migrantes que son detenidos y que entraron de manera ilegal, es decir, que cruzaron la frontera. También hay que tener en cuenta que 3.8 millones de solicitudes de asilo están pendientes en Estados Unidos, y tomando en cuenta otro aspecto importante, quien entró con visa, el migrante que entró de manera ilegal y que entró con visa de turista muy probablemente u otro tipo de visa y es detenido por ICE, puede pedir una fianza, pero la acumulación de casos de asilo, a pesar de las desestimaciones y las deportaciones expeditas, sigue en aumento. 3.8 millones de casos de asilo, y lo que está haciendo la administración Trump es reducir la presión y evitar que se acumulen más casos junto a esos casi 4 millones pendientes a través de las deportaciones expeditas. También, según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 1.6 millones de migrantes han optado por aplicar a la aplicación, valga la redundancia, al CBP Home, a hacer una gestión a través de la aplicación CBP Home para notificar su deseo de salir voluntariamente y hacer lo que se llama autodeportación, de manera errónea, un término incorrecto, pero que así lo denomina la administración Trump, self-deportation, que le ha valido mucho, porque es a través de la política del miedo o de tratar de demostrar que el ICE va por todos aquellos que no tengan un estatus migratorio, y por lo tanto hacer que de manera como una especie de ola expansiva o efecto dominó los migrantes opten por salir de manera voluntaria, lo que la administración Trump llama autodeportación. En este momento también hay que tener muy presente que para el gobierno estadounidense no vale nada que los migrantes tengan un asilo pendiente. Por lo tanto, un caso de asilo pendiente no te protege contra una deportación, y se han dado situaciones, hechos recientes en los que migrantes que tienen casos o solicitudes de asilo pendientes han sido detenidos y también deportados, porque en sí técnicamente tener una solicitud de asilo pendiente no es un estatus, es un programa humanitario que te da una estadía condicionada y permiso de trabajo, pero no te da un estatus migratorio. Y al no darte un estatus migratorio, el hecho de que tengas un asilo pendiente o una solicitud de asilo pendiente de respuesta o de resolución, entonces te hace vulnerable a efectos técnicos por no ser estrictamente un estatus migratorio de ningún tipo. También recientemente se dio a conocer que finalizó la extensión automática de los permisos de trabajo, y esta medida, que entró en vigor el jueves de la semana pasada, facilitará la labor de los agentes de ICE para localizar y expulsar a los migrantes. Es otro mecanismo
quienes ya no tengan el permiso de trabajo extendido, sus datos cuando tuvieron el permiso de trabajo registrado y vigente están guardados en la base de datos de ICE y por lo tanto son fácilmente localizables. Esto permite que Trump busque acelerar las deportaciones para cumplir con su meta de 600,000 por año de manera conservadora, pero incluso se propone hasta 1,000,000 o más de 1,000,000 por año. Por lo tanto, a través de todas estas vías que acabo de mencionar, el gobierno de Estados Unidos actualmente, bajo la administración de Donald Trump, está ejerciendo una presión migratoria sin precedentes que no se vio ni siquiera con Obama, que es el presidente de Estados Unidos que más deportaciones ha hecho en la historia, pero no aplicó una política de persecución directa por la vía administrativa, legal, penal a los migrantes, sino que ejecutó deportaciones selectivas pero masivas, enfocándose también en los indocumentados, pero no con la politización, la vehemencia o la intensidad que lo está haciendo la administración Trump, que también es parte de su discurso y de su propaganda política, base principal o una de las 3 bases principales del ideario MAGA, Make America Great Again. Estos son los hechos. Esto es lo que está sucediendo, así es como se analiza. Esto bajo ningún concepto es un consejo legal. Lo importante es que busquen una asesoría migratoria con al menos 3 abogados y así tomar una decisión. Pero este es el análisis, estos son los hechos y esos son los efectos de cada uno de estos datos que nos permiten entender qué está sucediendo con la dinámica migratoria en Estados Unidos y el análisis de cómo esto puede afectar a la sociedad estadounidense y a la nación, al país Estados Unidos, de manera en el aspecto económico y político. Ya lo tocaré en posteriores episodios en este canal. Nos encontramos en una próxima edición.